Espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Twitter. No te lo pierdas. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos. Este audio significa que usted está en el espacio de Juan Manuel Podcast en vivo aquí en X o Twitter, como usted desea llamarle, o X o Twitter, como usted quiera. Aquí estamos como cada semana en un nuevo episodio, con nuevos invitados, con nuevos temas. Y recordarles también antes de iniciar que este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, su empresa y sus puertas a los idiomas. Hermes Traducciones con José Luis Marcos a la cabeza. Manejamos 8 idiomas. En Hermes Traducciones, traducción simultánea, eventos, lo que usted necesita, un documento, una carta de amor, lo que usted quiera. Usted solamente se comunica con José Luis Matos en el 829-340-5139. José Luis Matos en Hermes Traducciones, su empresa de traducción ideal. Bien, eran nuestros amigos de Grupo Loma Caribe y Transporte Loma Caribe. Transporte Loma Caribe, lo que usted desee hacer, transportar a nivel nacional, usted solamente contacta a nuestros amigos de Grupo Loma Caribe. Y Grupo Loma Caribe, además de transporte, también es supervisión, venta de materiales y todo lo que usted necesite. En Grupo Loma Caribe también tenemos mudanzas, estanterías, todo lo que usted necesite. Si usted lo sigue en la cuenta de Instagram, Grupo Loma Caribe, todo junto, ahí encontrará todo lo que tenemos para ustedes: ingeniería, transporte, comercializadora, venta al por mayor al detalle. Y si usted quiere hacer algún envío, alguna mudanza, puerta a puerta, lo que usted desee enviar, desde una hojita hasta una gran mudanza, usted lo contacta en el WhatsApp 849-507-8217. Repito, 849-507-8217. Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial de este espacio, el espacio de Juan Manuel. Y también estamos en YouTube, en nuestro canal Espacio Juan Manuel. Ahí encontrará los diferentes videos que tenemos, episodios que tenemos para ustedes. Recientemente tenemos uno con la banda de rock AO, que estará en el evento Sabotaje, que será el 29 de noviembre en Green Room en Santo Domingo. No se pierdan este importante episodio con una persona que es conocido mío y suyo, Héctor, Julio César, que estaba en inventario. Oh, ese es mi hermano. Eso. Oh, pero ven acá. El bajista de esa banda es Julio César. Así que, Julio César Rosa. César Rosa, correcto. Pero de la banda. Pero por eso es que yo soy psicólogo. Banda importantísima y un evento importante también, que más adelante le explicaré de qué se trata. Tremendo hombre, Julio César. Fue una de las personas que me inspiró a mí para estudiar psicología. Eso es correcto. Tremendo. Mucho aprecio también. Don Héctor, vamos arriba. Quiero darte la bienvenida. Quiero agradecernos siempre. Ya este es el episodio como número 8 o 9 o 10 que grabamos esto. Sí, tenemos mucho. Y se ha hablado de todo, hasta de merengue. De todo. Así que agradecerte nuevamente, hermano. Y hoy vengo con un tema muy interesante. Y el tema de hoy es: ¿hace falta un gobierno de mano dura? Y yo quiero que empecemos con esa pregunta, Héctor. Y nuevamente, bienvenido, hermano, a tu espacio. Gracias, Juan Manuel. Y como todo el mundo sabe, gracias por estar aquí. ¿Verdad? Por estar aquí presente. Y gracias también a los que están en sintonía, a los que están ahora mismo en sintonía. Bueno, un gobierno de mano dura lo piden todos los dominicanos todos los días. Usted nada más oye a la gente gritando que quiere un gobierno de mano dura, pero cuando llega la mano dura a la puerta de su casa, protestan. Porque tenemos que entender lo que es un gobierno de mano dura. Un gobierno de mano dura es un gobierno que generalmente el término mano dura, si lo buscamos como definición, va dirigido especialmente a controles estrictos contra la delincuencia. Tiene un enfoque orientado hacia la delincuencia pública, hacia los robos, los asaltos, las violaciones. Se apoyan en los toques de queda, los regímenes de exención,
la militarización de localidades, de barrios, de sitios. En realidad va orientado a combatir la delincuencia. Lo que pasa es que ya como los programas de mano dura se apoyan en el cumplimiento sí o sí, ¿verdad? Para hablar que en todos nos entendamos, el cumplimiento sí o sí, a rajatabla, ortodoxo y estricto de la ley, la gente quiere que se trabaje igual en otros aspectos de la vida pública, más allá de solamente la delincuencia. Entonces, si nos vamos a eso, todo el mundo quiere mano dura en diferentes áreas de la vida política, ¿verdad? La vida política y social de un país. Correctamente, Héctor. Héctor, cuando yo publiqué el flyer del espacio de hoy, mucha gente me escribió y me dijo, mira, tú tienes ahí la foto de Trujillo, eso es contra la ley, que tú estás haciendo apología a la dictadura, que no, que nosotros elegimos a los gobiernos de manera democrática, lo elegimos cada 4 años, que mira, tal gobierno, tal partido duró tantos años y se le sacó y vino otro y esto y lo otro y pito que flauta. Quiero primero aclarar a los que el cerebro a veces como que lo cogen prestado para pensar que ni el invitado, y perdona Héctor que hable por ti, pero estamos en la misma sintonía y creo que el mensaje es claro, de que ni el invitado, ni el anfitrión de este espacio, ni las ideas que yo profeso semanalmente en este espacio son de apología a la dictadura. No, imposible. Jamás. Imposible. Jamás. Simplemente estamos teniendo un tema que es de conversación de Vox Populi en todos los sectores. En empresarios, en clase media, en clase baja, en todo el mundo. Cuando ven impunidad, cuando ven injusticias, cuando ven que un gobierno o una autoridad tiene todos los recursos económicos, morales y económicos para hacer lo que tienen que hacer por lo que fueron elegidos y no lo hacen. A eso nos referimos con mano dura. Exactamente. Dicho esto, Héctor, yo quiero aclarar porque, y como se está grabando este espacio y lo escucharán en diferido y yo lo voy a subir a las distintas plataformas de podcast y también en YouTube, para que conste en acta y quede claro que yo, ni el invitado, o ni el invitado ni yo, el burro por delante, como decía el chavo, ni ninguno de los invitados que están acá, nunca, jamás, en estos 5 años que yo tengo haciendo los espacios acá, y también en YouTube, hemos hecho apología de la dictadura. Jamás. Es más, yo no me atrevo ni siquiera a pensar hacer la apología a la dictadura por múltiples razones. Razones familiares y un sinnúmero de razones más que no vienen al caso, pero quise aclarar este tema. Don Héctor. Sí, es que no tiene... Y cuando estemos abundando en el contenido, la gente se va a dar cuenta que no es así. Simplemente lo que sucede es que muchas de las personas que hablan de una mano dura y que hablan del orden que se necesita en el país, todo el mundo pone a Trujillo de ejemplo. Todo el mundo dice, aquí hace falta un Trujillo, aquí hace falta Trujillo. Trujillo, ven a ver. Si Trujillo fuera presidente, eso no se viera. Porque todo el mundo tiene una idea errada de Trujillo. Una idea equivocada en muchos aspectos. En lo que sí estamos toditos de acuerdo es que era un delincuente y un criminal. Pero en otros aspectos, mucha gente tiene una idea equivocada. Y hay gente que lo pide, hay gente que dice, aquí lo que hace falta es Trujillo, aquí hay que traer un Trujillo. Esta vagabundería no existiera si no existiera un Trujillo. Nada más tienen que leer la historia para que se quiten la venda. Muchas veces hablan así y lamentablemente por su ignorancia, más que por otra cosa. Exactamente. Entonces, ya dicho de qué entiende la gente por un gobierno de mano dura, esto, ¿es necesario un gobierno autoritario para que una sociedad funcione? Mira, depende de la sociedad primero. Depende de la sociedad. Hay sociedades que prácticamente eran o son estados fallidos. La gente no cumple la ley, la gente anda por su cuenta, hay muchos tipos de violaciones a la ley, violaciones a los derechos humanos
no violaciones que vienen del Estado, sino violaciones que son el resultado de una sociedad disfuncional. El ejemplo lo tenemos con El Salvador, el ejemplo lo tenemos con muchísimos países de Centroamérica, en los cuales la delincuencia hacía prácticamente invivible esos países y mucha gente tuvo que emigrar porque no encontraba paz en su país, controlado por las pandillas, controlado por las maras. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, del presidente Nayib Bukele, que apretó la mano, apretó la muñeca, hizo un régimen, vamos a decir, aplicó la mano dura contra la delincuencia y todos vemos los resultados. Las tasas de homicidio en El Salvador están por el suelo. La tasa de delincuencia en El Salvador está por el suelo. Se ha convertido El Salvador en uno de los países más seguros del mundo y si no me equivoco, el más seguro de América. Entonces, la política de mano dura de él ha funcionado. Que tiene sus críticas. Algunas personas dicen, no, que hay violación de los derechos humanos y todo por el estilo. Pero mientras tanto, independientemente de si hay violaciones de derechos humanos o no, cosa que no nos corresponde ni a ti ni a mí investigar, sino que para eso hay organismos, la realidad es que la vida ha cambiado radicalmente en El Salvador. Y El Salvador se ha convertido en un modelo de seguridad. Y eso también atrae a la inversión extranjera, atrae al turismo. Y al salvadoreño le da hasta cierto punto tranquilidad, le da paz. Entonces, hay lugares donde sí es necesario un régimen de mano dura a nivel general. En otros lugares, la mano dura debe ser focalizada. Vamos a apretar aquí, pero vamos a aflojar por aquí. Hay que apretar aquí, pero vamos a aflojar por allí. Pero todo va a depender de la situación social del país para decir, bueno, ¿tú sabes dónde hace falta un régimen de mano dura? En Haití, definitivamente. En Haití hace falta un régimen de mano dura. Pero un régimen de mano dura hace falta en Haití. Lo necesitan. Porque para tú estabilizar Haití, tú tienes que apretar la muñeca. Sí. Definitivamente. ¿Hay un déficit de autoridad en la actualidad en la República Dominicana? Sí, definitivamente. Tenemos un déficit muy grande de autoridad. Y el déficit de autoridad que tenemos viene contaminado por la parte política. Mira, nuestro país tiene muchas leyes. Leyes viejas, leyes nuevas, leyes que podríamos decir que por el tiempo en el que se promulgaron están obsoletas, pero leyes que nunca se aplicaron. Algunas se aplicaron cuando se crearon. Nosotros tenemos leyes que tienen prácticamente 100 años. No hace tanto teníamos leyes más viejas que fueron actualizadas o fueron quitadas. Pero nosotros tenemos muchas leyes que no se cumplen por el costo político que implica cumplir la ley. Señores, aquí descaradamente un diputado lo dijo en un periódico. Un diputado lo dijo, que aquí la ley de tránsito hay que revisar esas multas por el costo político que representa. Y cuando yo veo el caos del tránsito en República Dominicana y yo veo una ley de tránsito que se promulgó en el 2017 y mira dónde estamos, casi 10 años después, y lo único que se ha cambiado ha sido el uniforme de los policías, yo digo, ¿cuál es el problema? En que se aplique completa. Cuando la ley de tránsito, antes de que la ley de tránsito se aplicara, yo en mis redes sociales, que yo no era tan activo como lo soy ahora, yo decía, pongan a las multas, cotícenlas en salario mínimo y ustedes van a ver los resultados. Yo recuerdo también que periodistas, estos comentaristas de televisión, de estos muy prestigiosos, decían, denle a la gente por el bolsillo. Denle a la gente por el bolsillo. En Estados Unidos, a la gente lo que más le duele son las multas de tránsito porque son carísimas. Señores, aquí las multas de tránsito, primero, hay gente que tienen, qué sé yo, cuántas multas acumuladas, que no tienen forma de pagarla porque ni el mismo carro vale lo que tienen acumulado de multas. Pero ¿por qué el sistema le permite acumular tantas multas? ¿Por qué la gente viene a darse cuenta que tiene todas esas multas cuando va a renovar la licencia? ¿Por qué no hay una advertencia antes? Y así por el estilo, un sinnúmero de factores. Te estoy mencionando la ley de tránsito solamente. En los cuales, cuando tú le das a la gente duro por donde más lo siente,
que por el bolsillo, la gente reacciona. Una persona que se roba, que se coge un semáforo en rojo, que se parquea encima de una acera, que choca a otra y sigue derecho, un sinnúmero de violaciones al correcto tránsito por la ciudad, que tú le pongas una multica de 1,000 pesos. ¿Qué es eso para ellos? Ya 1,000 pesos no es dinero. Ya 1,000 pesos no son ni 5 galones de gasolina. Entonces, cuando tú agarras y tú le metes un salario mínimo, que esa persona diga 25,000 tablas, 25,000 pesos, lo que es un salario mínimo con lo que una familia se sostiene en un mes, tú ponéselo de multa, que muchas veces ni el carro vale los 25,000 pesos. Mira, Juan Manuel, no te cruza un semáforo en rojo más nunca en su vida. ¿Por qué? Sí. Porque sabe que puede pagar 25, pero no puede pagar 50. Entonces, las multas, según la nueva ley de tránsito, son acumulatorias, se cotizan en salarios mínimos, hay multas hasta para los peatones que interrumpen la buena circulación del tránsito. Entonces yo digo, ¿por qué no ponemos en práctica esa ley? Es que las multas están demasiado caras. Pero señores, esa ley pasó por el Senado, por la Cámara de Diputados, pasó por una comisión, pasó por el Ejecutivo que la promulgó, la leyó el país entero en los periódicos. Y no, ahora que después que vienen a darse cuenta que la multa está muy cara. Por Dios. Cuando el tema central de esa ley eran las multas por tránsito. Entonces, paralizan una ley entera, porque no la aplican entera, por el tema de las multas. O sea, y ni hablar de otras leyes como la ley de la juca, que también hemos hablado por aquí. Se hace una ley para controlar la venta y el consumo en lugares públicos de la juca, venta y distribución de juca. Ahora es que hay gente usando juca. Y así por el estilo nos encontramos con un sinnúmero de leyes que no se cumplen, que no hay autoridad que haga que se cumplan tampoco por el costo político. Porque lo que están pensando es cuánto voto voy a perder. Me está afectando lo que es la imagen con fines electorales, la imagen del gobierno. Y nos damos cuenta de eso cuando algunas medidas que son buenas y debieran tomarse, el presidente le da para atrás por la presión pública. Porque así como Abinader le da para atrás porque recula muchísimo a muchísimas disposiciones que se toman, que vamos a decir, no son buenas, no son correctas, no son las ideales, pudieran ser mejores. También hay muchas disposiciones que son buenas y que valen la pena. Él le da para atrás porque no aguanta la presión pública. Entonces, hay una falta de autoridad porque también hay gente que no quiere. El problema de nosotros no es ni siquiera gobierno, como tú mismo lo dijiste, Juan Manuel. El problema de nosotros no es PRM, el problema de nosotros no es Abinader, no es Danilo, no es Leonel. El problema de nosotros somos nosotros, los ciudadanos. La educación. Yo estaba en el supermercado esta mañana, pasé por el supermercado. En la fila que dice 10 artículos o menos, un hombre con un carrito lleno hasta arriba. Entonces, todas las otras cajas disponibles para compras grandes con gente con 1 y 2 artículos, pero él se plantó ahí en la fila de la caja de artículos menos y la cajera lo atendió. Entonces, y si tú le dices algo, ese tipo te entra mordida. No, el tigre acabado de salir del gimnasio estaba con unos brazotes y unos tatuajes que yo no voy a decir nada, porque si la que tiene que decirle no le dice nada, que entonces, tú entiendes, o sea, caramba, la gente no quiere respetar, la gente se quiere imponer, la gente quiere pisotear, la gente no quiere hacer fila, la gente no quiere esperar un turno, la gente quiere atropellar al otro, pasarle por encima, meterse en vía contraria, subirse a las aceras, hablar como le da la gana. Entonces, cuando usted viene y me dice a mí, este Congreso no sirve, este gobierno no sirve, estos funcionarios no sirven, señor, usted me está diciendo a mí, si esa gente no sirve, nosotros los ciudadanos servimos menos. ¿Por qué? Porque se supone que yo no voy a poner a liderear mi equipo uno que sea menos que yo. Se entiende que si yo agarro a uno y lo pongo de líder de un equipo, es porque es el mejor que tiene el equipo. Entonces, cuando yo elijo un presidente, cuando yo elijo un diputado, cuando yo elijo un senador, yo estoy eligiendo lo que yo entiendo que es lo mejor. Y si cuando yo le tiro el data, como dicen, cuando yo le tiro el Carfaz, yo veo lo que hay, yo digo, espérate, pues entonces ellos no son el problema.
El problema son los que lo pusieron. Y peor aún, cuando aún así la sociedad consciente de que lo que eligieron no es lo mejor, vuelven y lo ponen, entonces el problema es grande. Entonces, cuando se habla de falta de autoridad en República Dominicana, es porque la hay, porque la autoridad aquí es selectiva. Te voy a poner, por ejemplo, con los casos de corrupción. El combate a la corrupción es un arma de campaña en República Dominicana. Todos los presidentes, todos los candidatos en campaña hablan que van a acabar con la corrupción. Y al que le tocó ganar las elecciones, ¿cuál corrupción persigue? La del gobierno anterior. Y le puede presentar casos de corrupción a la semana de haberse juramentado. Y no la persiguen. Y nada más tenemos que irnos a la historia. Nada más tenemos que irnos a la historia. Y usted se va a dar cuenta que es así. Entonces, y pasan 4 años, y pasan 8 años, y pasan 12 años, y pasan 16 años. Es cuando hay un cambio de gobierno. Que el gobierno que viene le entra la corrupción del que se fue. ¿Para resolver el problema? ¿Para devolverle al país lo que le robaron? No, para hundirlo políticamente y restarle capacidad para poderse repostular y poderse reelegir. ¿Por qué? Porque en República Dominicana reciclamos los políticos. Aquí han pasado gobiernos que es para que no solo el candidato no vuelva, no, para que el partido lo hayamos metido en un cofre y tirarlo al mar. Y sin embargo, lo reciclamos, porque somos masoquistas, decía mi papá. Yo comparo eso a la mujer que tiene un marido que le da con un bate y ella lo deja y se busca uno que ese le da con un tubo. Entonces deja el del tubo para juntarse con el que le daba con el bate y el tipo le vuelve a dar con el bate. Y perdónenme que ponga ese ejemplo, ¿verdad? Pude haber puesto otro, pero es para que más o menos, pero lo hago de forma tal que todos entendamos. Entonces, la falta de autoridad que tenemos aquí es esa que haga que se cumplan las leyes. Que no piensen tanto en el costo político de lo que le puede representar políticamente, sino que piensen en el bien del país, en el bien de la sociedad. Esa es la mano dura que necesitamos. No una dictadura opresiva, avasallante, persecutoria, de silla eléctrica, sacadera de uña, banda colorada. No. Que se cumplan las leyes. Que se cumplan las leyes. Sin mirar a quién. Que se cumplan. Eso es correcto, Héctor. Héctor, y hablando de cumplir leyes, nómbrame unas cuantas, Héctor, de esas leyes que no se cumplen en este país. Bueno, mira, ya te hablé de la ley de tránsito. Eso no se cumple. Eso no se cumple para nada, para nada. Si usted agarra la ley de tránsito y la lee, como yo la leí desde que la promulgaron la ley, yo dije, pero nos salvamos, se arregló el tránsito en este país. Ahí lo único que se hizo fue cambiarle el nombre a DGC y cambiarle el uniforme a los policías. Otra ley, esa ley de Juca, eso ni existe. Ya hay gente que ni sabe que hay una ley para regular la venta, distribución y consumo de la juca. La gente ni sabe que existe eso. Señores, la ley de medio ambiente. Aquí nos vamos a quedar sin río cualquier día de esto. Aquí nos vamos a quedar sin río cualquier día de esto porque aquí hay muchísima gente sacando materiales de los ríos. Pero hay un detalle. ¿Pero por qué hay gente que saca materiales de construcción de los ríos? Porque hay ingenieros que se lo compran. ¿Pero qué me dice un amigo mío, ingeniero, que está en Estados Unidos? Me dice a él, esos agregados de río no sirven. Esos agregados de río no sirven. Yo no sé para qué usan eso en República Dominicana. Eso no sirven. Usen agregados de mina mejor. Pero salen más caros. Entonces, vámonos con lo más barato. Vamos a destruir los ríos de República Dominicana y con los millones que me gano, yo me compro un apartamento en Miami, me voy de aquí y me gozo mi fortuna. Pero aquí tenemos añales, figuras de los medios, reportajes de todo tipo donde dicen, miren, están depredando ese río, están depredando esa montaña, están acabando con eso, las pruebas están ahí y no se hace nada. La ley antirruidos. La ley antirruido se está controlando, pero mira a cuesta de qué. La ley antirruido ha costado gente. Hay policías que han dado tiros por la ley antirruido. Porque somos escandalosos por naturaleza.
y entendemos que obligado el vecino mío que tiene que trabajar mañana, que tiene un niño pequeño, que tiene una mujer que está recién parida, o la abuela que está enferma, o el vecino que tiene un niño con autismo, tiene obligado que tirarse un dembow o una bachata indecente a las 12 de la noche porque a mí me da mi gana. Y eso no puede ser. Eso no debe ser. Y eso es parte de la educación, porque somos escandalosos por naturaleza. Como se está dando, o como se está dando ahora, perdóname que te interrumpa, Héctor, de gente que están viendo la casa aquella. Sí. Está memado el país con esa vaina. No estoy criticando ese contenido. Para los mismos que cogen cerebro prestado para pensar, los que repiten que son altoparlantes, no estoy criticando ese contenido. A mí me da 88 lo que ese señor haga con su contenido y los que lo ven. Pero se está dando el caso que pasó la primera vez y ahora, que están poniendo ese contenido en barberías, en clínicas, en donde sea, a todo lo que da. Y a mí no me interesa ver eso. Si a mí no me interesa verlo, si a mí no me interesa ver ese contenido, usted no tiene que ponerlo en un lugar público donde yo esté, vaya a consultarme, o vaya a recortarme, o vaya a lavar el vehículo, o lo que sea. Hay que aprender a respetar. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales mucha gente dirá, hace falta un gobierno de mano dura. Adelante. Es que no le van a poner ni a álbum musical del mundo, ni documentales de Jacques Cousteau, porque no lo van a digerir. Le van a poner eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, señores, vivimos en un país que se está quemando en todas las evaluaciones de educación a nivel internacional. Nos estamos quemando, estamos sacando las puntuaciones más bajas en ciencia, en matemática, en ortografía. Ese es el resultado del sistema que tenemos. Aquí la educación no funciona. Aquí, pero señores, usted quiere darse cuenta si la educación aquí funciona. Cuando aquí un muchacho, un dominicano, saca una buena nota, en el extranjero la publican en primera plana en los periódicos. ¿Cuándo usted ha visto? ¿Por qué la publican en primera plana en los periódicos? Porque es una noticia fantástica, una noticia excelente. De aquí no salió un estudiante de una escuela pública para Harvard. Los otros días apareció uno. Y hay que ver si de verdad estudió en una escuela pública de aquí, porque esa es otra que hay que investigar. Entonces aparecen, dominicano triunfa en Harvard, dominicano triunfa en Yale. Y cuando tú vienes a ver, nacido y criado en Estados Unidos, obligado tienes que triunfar. Exactamente. Sácalo de aquí, de la escuela Panamá de la Venezuela. O de la Perú. Sácalo de la Panamá de la Venezuela o del Liceo Unión Panamericana para ver. Entonces, pero se te queman en la UAS, van a pasarte en Harvard. Entonces, un sinnúmero de leyes, pero aquí lo que más hay es leyes que no se cumplen. Aquí lo que más tenemos son esas leyes que no se cumplen. Aquí hay funcionarios que juran en vano y juran por Dios, ponen la mano arriba de la Biblia, juran por la patria, levantan la mano, juran por su honor y su conciencia. Y juran en vano. Y nadie lo acusa ni siquiera de perjurio. Ay, pero jura en vano en un tribunal de tránsito en Estados Unidos, jura en vano para que tú veas si el gas pela. La pasa feo. Oh, pero es la pobreza y la educación y la falta de educación un caldo de cultivo, hermano, para una dictadura. Pero claro que sí, porque lo primero que necesita el dictador es una sociedad ignorante para imponerse. Fíjate que en los países, vamos a decir países del primer mundo, podríamos decirle, ¿verdad? Países desarrollados, países muy desarrollados. Las dictaduras, vamos a decir, ¿verdad? Hay una dictadura que se apoya en la imposición, en la corrupción, en la imposición. Dictaduras muy diferentes a las dictaduras que vemos de este lado. Porque, por ejemplo, podemos ver figuras como Vladimir Putin, como Xi Jinping, que pudiéramos calificarlo de dictadores. Y están encabezando dos países que son de los países más importantes del mundo. Ahora mismo dicen que Putin es el hombre más poderoso del mundo, lo considera mucha gente. Mucha gente considera a Putin más poderoso que Trump, que Xi Jinping y que todo el mundo. Pero están dominando economías que, a pesar de que ellos son figuras dictatoriales, podríamos llamar, por el hecho, no dictadores quizás porque haya persecución, opresión, sacadera de uñas, cárcel de la 40, sino porque no permiten que otro gobierne.
en el sentido de que ellos son ley, batuta y constitución en sus países, pero los tipos de sociedades que tienen son economías de crecimiento, economías prósperas, economías de libre mercado, independientemente de que China sea un país comunista. En China hay negocios, hay personas que tienen sus negocios, personas que tienen sus empresas. Es un socialismo diferente al socialismo o al comunismo que siempre es diferente al comunismo de Cuba, para que la gente tenga una idea. Pero sin embargo, hay otro tipo de dictadores, como los dictadores que ha tenido América, como los dictadores que hay en África, que sí se apoyan en la pobreza, sí se apoyan en la ignorancia, sí se apoyan en las necesidades de los pueblos para poderlos aplastar, para poderlos avasallar, para poderlos dominar. Les dan hambre, les dan mala educación, no les permiten el pensamiento libre porque el que piensa, el que indaga, el que analiza, reacciona y puede tomar decisiones diferentes. Por eso le dan una mala educación. Por eso lo ponen a pasar hambre para comprarlo, dándole cositas, dándole fundita, dándole hojita de zinc, dándole tarjetica, dándole ayuditas. Entonces, y sobre todo, el arma principal de los dictadores, que es un control militar y policial estricto, apoyado en unos cuerpos militares que son tan ricos como el dictador, porque el dictador apoya su permanencia en el poder militar. Fíjate que las dictaduras, con excepciones de algunas de América y de algunos países pobres, pero las dictaduras más fuertes que ha tenido la humanidad han sido países que han hecho una gran inversión en el tema de armamento y seguridad. Entonces las democracias, vamos a decir, perfectas, como las democracias de la mayoría de los países de Europa, como las democracias de Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, tú ves una gran calidad de vida de las personas, el pueblo tiene una capacidad de pensar, de discernir y de tomar decisiones muy diferentes a las de los países que están en la cual los ciudadanos están en peores condiciones. Porque fíjate que los países que te mencioné, independientemente de que sus ciudadanos se quejan, de que sus ciudadanos dicen, ay, pero aquí sí la cosa sí está mala, ay, pero la comida está muy cara, y que a veces salen a protestar exigiendo mejores servicios de salud, mejores servicios de educación, mejores sueldos, están en mejores condiciones que la mayoría de los países del mundo. Porque cuando un chofer de tren alemán sale a protestar, sale a la huelga porque quiere mejores condiciones salariales, oye, pero el sueldo de un chofer de tren en alemán, ojalá tener un chofer del metro de aquí. Entonces, pero la pobreza definitivamente, y además en la pobreza, la ignorancia es caldo de cultivo, porque ahí aparecen los líderes que tienen esta capacidad romántica de convencer a las masas. Los oradores como Adolfo Hitler, las figuras mesiánicas como Hugo Chávez, los Fidel Castro, los Rafael Trujillo, aparecen en ese tipo de sociedades. ¿Cuándo aparece Hitler? Cuando Alemania está en su peor momento. Alemania estaba en su peor momento cuando aparece Hitler. Ahora mismo un Hitler no tiene vida en Alemania, no lo necesitan. ¿Tú entiendes? Sí, así es, hermano. Héctor, ¿qué diferencia hubo entre los 30 años de Trujillo y los 12 años de Balaguer? Bueno, ¿qué te puedo decir? Trujillo y Balaguer tienen, cuando mencionamos a Trujillo y Balaguer, vamos a hablar de dos presidentes que se caracterizaron en ciertos aspectos por la mano dura. Hubo opresión en ambos gobiernos, hubo mano dura en muchos aspectos, pero la mano dura que hubo en esos momentos no era buscando la paz y el progreso del país, era garantizando la permanencia en el poder, que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué diferencia tienen Trujillo y Balaguer? Bueno, que Balaguer por lo menos permitía elecciones, permitía cierta libertad de prensa, aunque el periodista que quizás lo que publicaba cuando Balaguer no se atrevía a publicarlo cuando Balaguer dejaba que lo publicaran, pero después le daban un tiro. Cuando Trujillo ni siquiera intentaba publicarlo, porque en la época de Trujillo
En los medios de comunicación estaban los periodistas que Trujillo quería que tuvieran. Pero es que Trujillo, hay que tomar en cuenta algo con Trujillo. Trujillo era un visionario. Trujillo era un visionario. Tuvo una visión de Estado, una visión de industria, tenía una visión de la República Dominicana. Como República Dominicana, para 1961, cuando matan a Trujillo, República Dominicana tenía muchas sanciones internacionales por el atentado a Betancourt. Pero independientemente de eso, República Dominicana estaba súper industrializado. Pero la diferencia radicaba en que todas esas industrias que estaban ahí eran propiedad de Trujillo. El beneficio era para Trujillo. El beneficio no lo recibía el pueblo. Eran empresas privadas de Trujillo. Y la paz, la tranquilidad, entre comillas, ¿verdad?, que había en la sociedad, que no habían ladrones, que tú te podías acotar con 100 pesos tapándote los ojos y nadie te lo quitaba. Esa serie de mitos y cuentos que la gente hace, hay que tomar en cuenta que la estabilidad, la paz que había, no era necesariamente para que tú y yo durmiéramos tranquilos. Era una forma del hombre tener el país controlado, porque Trujillo veía el país como una finca personal. Él no veía a República Dominicana como un país al que él amara, al que él protegiera, en el que él se preocupara tanto por la gente. Él le daba al pueblo cosas básicas que el pueblo necesitaba porque sabía que necesitaba ser amado y ser venerado y que el pueblo lo tuviera a sus pies. Y les daba pan y circo y había cierto orden. Típico de esos seres autoritarios. Claro. Lo mismo pasaba con Franco, lo mismo pasaba, salvando diferencias, porque Hitler era un caso sui generis, pero lo mismo pasaba con el mismo Hitler, con Francisco Franco, con Trujillo, que Trujillo y Franco, como todo el mundo sabe, compartían ese título omnipotente, omnipresente y de superioridad casi divina, de ser generalísimos. Sí. En el mundo solamente habían dos generalísimos, Rafael Leónidas Trujillo y Francisco Franco. No, y Trujillo después hizo generalísimo a Negro, el hermano de él. Porque Trujillo tenía un ego grandísimo y Trujillo veía esto como una finca de su propiedad. Entonces, todas esas empresas que después pasaron a formar parte del Grupo Corde, otras se quedaron en manos del sector privado, otras pasaron a formar parte del Grupo Corde, todas esas eran empresas que estaban a nombre de Trujillo y su familia. No eran empresas del Estado. Los centrales azucareros que habían aquí, que eran como 12 o 9, no recuerdo, todo eran propiedad de Trujillo. La fábrica de cemento, la fábrica de calza, todo era propiedad de Trujillo. Y al pueblo le caían las migajas. Todo era propiedad de Trujillo. Dinero que entraba, propiedad de Trujillo. Dinero que salía, propiedad de Trujillo. Préstamos que se cogían, propiedad de Trujillo. Todo era propiedad de Trujillo. No había libertad de expresión, no había libertad de prensa. Usted y al que sacaba la cabecita como la jicotea, nada más tenía que denunciar lo que era antitrujillista, aunque fuera mentira, le majaban la cabeza. Con Balaguer pasa todo lo contrario. Balaguer permite la libertad de empresa. Con la Balaguer surge una nueva oligarquía. Cuando Trujillo la oligarquía era chiquitica. Cuando Balaguer aparece, surge una nueva oligarquía. Aparecen muchas personas que se hacen ricas como proveedores del Estado. Balaguer, al igual que Trujillo, creía mucho en la construcción de infraestructuras. La diferencia fue que Balaguer, toda su obra de infraestructura, la repartió por el país entero. Y en algunos casos tuvo más visión que Trujillo en algunas de las estructuras que construyó. Pero también Balaguer se apoyó en la opresión. Balaguer permitía la libertad de prensa, pero mira qué costo. Mira Orlando Martínez, mira Gregorio García Castro, por decir un ejemplo de periodistas asesinados en el gobierno de Balaguer. Y la única arma que tenían era la palabra. Nunca agarraron un fusil, nunca agarraron una pistola. Cuando Trujillo, a nadie se le ocurría en la universidad salir a protestar, no se permitían los movimientos de izquierda ni nada que ver. Cuando Balaguer, entre comillas, se permitía los movimientos de izquierda, entre comillas, se permitía la libertad sindical, y sin embargo muchísimos líderes sindicalistas y jóvenes de izquierda, específicamente jóvenes con ideales de izquierda, perdieron la vida. Amin Abel,
y por ahí nos vamos. Entonces, hay un comentario que yo quiero hacer, Héctor, y que esto no suene, que yo, como dije en un inicio, este espacio no es ni haciendo apología a la dictadura, ni es patrocinado, como han dicho varias veces, por la oposición, ni soy pro PRM ni gobiernista. Simplemente están datos que son comprobables y datos interesantes y preguntas que se hacen todos los dominicanos, no importa la latitud donde esté. Pero yo quiero también agregar que Balaguer fue también cómplice del autoritarismo, del asesinato, de la masacre, pero también de la corrupción, porque Balaguer decía que la corrupción se paraba o se paralizaba en la puerta de su despacho. O sea, todo el mundo roba menos yo. Entonces, eso también le hizo mucho daño a la clase política, que hasta ahora está pagando las consecuencias de eso. Trujillo se comportaba como un capo. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner como, por ejemplo, Pablo Escobar. Pablo Escobar era el jefe del cartel de Medellín. Y en Medellín no se hacía nada en el bajo mundo que no estuviera bajo el control de Pablo Escobar. Si yo iba donde Pablo Escobar con una queja, mire, patrón, un ladrón se metió en mi tallercito de mecánica y me robaron los hierros y ahora yo no tengo con qué vivir. Pablo Escobar mandaba a buscar a ese ladrón. Y fácilmente el ladrón pagaba con su vida. Pero Pablo era un delincuente. Pero la autoridad era Pablo. Y eso lo usan los cárteles de México. Y lo usan en algunos sitios donde hay un tigre, que es el tigre que manda. Y si se pierde algo o se roba algo, es porque él permite que se lo roben. Ahora, si tú ibas donde Pablo y le decías, mire patrón, Pinina se metió a mi taller y me llevó los hierros, te fuñiste porque Pinina era la mano derecha de Pablo. Pinina lo hizo porque Pablo lo mandó. Entonces, si tú veías uno de los sicarios de Pablo que entraba, tú no decías nada. Dijo, bueno, si este entró aquí fue porque Pablo lo mandó. Así tenía Trujillo el país. Trujillo robaba él y quien él quisiera que robara. Es más, él ni siquiera permitía eso, porque él mismo se encargaba de darle a la gente. Trujillo andaba con un maletín con dólares y un maletín con pesos. ¿Para qué? Para repartir. Entonces, los que trabajaban con Trujillo, Trujillo les repartía. Pero ahí si Trujillo se enteraba de que tú te robaste una vaina, te muchaba la cabeza, porque robaba él y quien él quisiera que robara. Robaban sus hermanos, había cierta gente como con licencia para hacer lo que le diera la gana, pero hasta de su misma familia él controlaba. Entonces, el gobierno, cuando llega, vamos a decir, la democracia entre comillas, ya la corrupción no la tiene, el dominio, el monopolio de la corrupción no lo tiene el presidente nada más, lo tiene todo el mundo. Por eso es que Balaguer dice, la corrupción se para en la puerta de mi despacho, que él está diciendo que de ahí para abajo toditos meten mano. Entonces, él como presidente, que fue algo que yo estaba viendo precisamente esta mañana en una entrevista en internet, pero él como presidente no podía mandarlo a parar. Él como presidente no podía decirle, métanme preso a ese que está robando, sométanme a la justicia a este, párenme esto. A veces llega un punto tal en el cual tu mismo equipo se te sale de control. Sí, como en una ocasión que a Balaguer, al doctor Balaguer le hicieron una huelga general y a él entonces le pregunta, esto no es un chiste ni es una leyenda, eso fue real. Le preguntan al doctor Balaguer, van a hacer una huelga general tal día y tal día. Y Balaguer decía con ese don de la palabra y esa elocuencia que le caracterizaba, y decía lo siguiente: todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero recuerden, violencia trae violencia. Ese era Balaguer. Balaguer decía, mira, protesta, tú tienes derecho a protestar, pero ojo con usted saquear un colmado, con usted meterse en un vehículo, con hacer algo para alterar el orden público, porque a usted no se le va a permitir. Yo sí puedo, yo sí tengo mis incontrolables, pero mi gente no. Entonces, Héctor, y quiero hacer una pausa aquí para recomendar y anunciarles que el próximo jueves tendré aquí a Ginger Bejarano y hablaremos del salario emocional. Ginger estará acá, es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema de, voy a decir,
decir, Leyes Coach es también, le voy a dar exactamente qué es esta dama, que va a ser muy interesante escucharla aquí en el espacio de Juan Manuel. Ginger es psicóloga laboral y positiva, coach, líder en cultura, bienestar laboral, columnista de CDN, también ha participado en varios espacios televisivos. Es una persona completa, muy interesante escucharla. Y hablaremos este próximo jueves, pasado mañana, del salario emocional aquí en el espacio de Juan Manuel. Va a ser un estreno porque ella nunca ha participado en este tipo de espacios. Ay, qué bueno. Así que les invito a todos a que participen y hagan sus preguntas y hagan sus comentarios también y le pregunten a Ginger sobre el salario emocional, que es una práctica muy famosa, principalmente que ha hecho mediática en MUSA, el de Refricentro, el de la empresa de refrigeración. Uh-huh. También hay otros empresarios que también lo están haciendo, como nuestros amigos de GBC. Hay muchas empresas, muchos dueños de empresas, muchos gerentes que están utilizando el salario emocional y tiene su importancia. Así que el jueves conoceremos más sobre este acto, esta política de nueva, que no es tan nueva, pero conoceremos un poquito sobre eso con Ginger Bejarano aquí en el espacio de Juan Manuel, jueves 8 de la noche. ¿Héctor? Excelente. Sí, ¿tienes otra pregunta? Sí, Héctor, tengo aquí ya una pregunta final que ya estoy cerrando para no alargarlo mucho. Y es la siguiente, Héctor. ¿Hay esperanzas de mejoría para nuestro país? La esperanza de mejoría para República Dominicana no está en manos de ningún político. La esperanza de mejoría de República Dominicana está en manos del pueblo. El pueblo dominicano tiene de una vez por todas que empantalonarse y trazar su destino. No puede ser, yo a veces me pregunto que no puede ser posible que en este país no haya 100,000 dominicanos serios y honestos que puedan encargarse del gobierno de este país. Y digo 100,000 para ocupar, porque sabes que la administración pública es grande, o sea, hay demasiados departamentos, hay demasiadas posiciones públicas que cubrir, posiciones públicas, vamos a decir, de importancia. Que aquí no hayan 100,000 gente que usted le pueda entregar el país, echarle el país para adelante sin necesidad de incrementar nuestro crédito, de entregar nuestra soberanía, de permitir tantas cosas malas que aquí sucedan. Porque mira, aquí hay gente que dice, aquí hace falta un Trujillo para el tema haitiano. Aquí hay que tener un Trujillo para resolver el tema haitiano. Aquí hay que tener un Trujillo. Si ustedes lo que quieren es un Trujillo, un dictador, un tipo que venga y forme y construya 2 casonas, una en el kilómetro 9 de la carretera Mella y otra en la calle 40 de Cristo Rey, para meter gente, sacarle las uñas, sentarlo en la silla eléctrica, para disciplinar el país, no pidan un Trujillo nada más para resolver el tema haitiano. Pidan un Trujillo para resolver la corrupción, pidan un Trujillo para resolver el narcotráfico, pidan un Trujillo para resolver el lavado, pidan un Trujillo para resolver la delincuencia, pidan un Trujillo para cuidar el medio ambiente, pidan un Trujillo para que la justicia funcione, pidan un Trujillo para poner a funcionar el sistema de salud, pidan un Trujillo para poner a funcionar la educación, pidan un Trujillo para resolver el problema del tránsito. El problema de República Dominicana no son los haitianos. Y hay mucha gente que está equivocada. Y hay gente que es el único discurso que tienen. El discurso patriótico es el único discurso que tienen. Y marchan y marchan y marchan y marchan por una sola cosa. Aquí hay 1,000 cosas por las cuales marchar. 1,000 cosas por las cuales marchar. Cuando Trujillo aquí existía la ley antivagancia. Usted no podía estar de vago en la calle. Mi papá, que fue militar en la época de Trujillo, me contaba que él salía en un jeep a recoger vagos. Salía en un jeep, él y un camión atrás, a recoger vagos por la calle. ¿Y a dónde lo mandaban? Para Nagua, a la finca de Arroz de Nagua, a la finca del Cisal, lo ponían a hacer carretera, trabajo forzado, a cortar caña lo ponían. Ahora tú tienes que construir como 15 centros olímpicos para tú reunir los vagos que hay en la calle y en las redes sociales, porque en las redes que de verdad hay vagos y vagas. Hermano, pues usted se mete en la 42 y ahí usted tiene mano de obra para sustituir una buena cantidad de haitianos.
¿Y en qué se pasan el día? Bebiendo cerveza, fumando juca y sabrá yo cuántas cosas más. Entonces aquí hay que traer mano de obra haitiana para picar caña. Entonces, por ponerte un ejemplo, o sea, no es solamente pedir mano dura para un tema. Aquí hay demasiados temas que necesitan mano dura, pero no una mano dura de matar gente, no una mano dura de cortar cabeza, no una mano dura de secuestrar gente, de desaparecerlo, de tirarlo, de matarlo y tirarlo al mar en un helicóptero, no. De hacer cumplir la ley, porque es simplemente hacerla cumplir. Señores, yo insisto, si aquí la ley de tránsito, cuando la promulgaron, lo hubieran puesto en práctica, el problema del tránsito estuviera resuelto en este país hace tiempo. Hay que gente que dice, el tránsito es un caos porque la calle está llena de chatarra. Vamos a salir a buscar chatarra para la calle. Aquí casi todos los carros son del año. Es falta de educación de lo que están conduciendo, de lo que están manejando los choferes de guagua, los choferes de carro. Si este país no se educa, si el dominicano no cambia su mentalidad, si el dominicano deja de prestarle tanta atención a tanto disparate y le pusiera atención a las cosas importantes de su país, esta cosa fuera diferente. Miren, señores, aquí el código laboral, a nosotros, a los trabajadores, no le quitaron la cesantía. Porque el que está defendiendo el código laboral en la Cámara de Diputados, Pepe Abreu, es un héroe que se ha fajado y ha defendido ese código. Lo ha defendido como un hombre. ¿Y quién le está dando seguimiento a eso aquí? ¿Quién le está dando seguimiento a eso? Aquí la gente está viendo la casa de fulano, que viendo el juego de pelota, que en eso es que está la gente. Y sin embargo, si le hubieran metido ese código laboral sin la cesantía, aquí tuviera mucha gente ahorcándose y mucha gente trayéndose de la pared. Y mucha gente... Y ojo, como dijimos al inicio, no estamos criticando ese contenido. Pueden hacer la casa el año entero. Sí. Si quieren que lo hagan el año entero la casa, que lo pasen por todos los canales de transmisión nacional, en la radio completa, que lo den en las escuelas, que en las escuelas llenen los pupitres llenos de televisores y que pasen la casa. Yo no estoy criticando eso. A mí me da par de tres que hagan, no casa, no apartamento, villa, caserío, favela, todo lo que tú quieras. Vámonos con Héctor, que pidió la palabra. Ok, adelante. Hola a todos y a todas, buenas noches, Ode Polanco de este lado. Bueno, ¿qué te digo? Juan Manuel siempre está poniendo unos temas que la verdad ponen a uno a pensar. No, estoy escuchando a Héctor, no lo conozco, pero comulgo con algunos puntos de lo que él toca. Y mi aporte es el siguiente. Nosotros tenemos una deuda social. El país tiene una deuda social de más de 50 años. Y por lo visto nadie ha tenido los pantalones, ni la valentía, ni la interés de simplemente coger un cuaderno, vamos a ponerlo simple, y empezar a poner los temas puntuales que agobian al país, que nos agobian y a los que hay que prestarle atención, porque a veces confundimos las necesidades reales de uno y las cosas que se deben resolver. Me explico. Si yo tengo un problema en mi casa, lo primero que yo tengo que hacer es ya ver dónde está el problema y qué voy a hacer para solucionarlo. Hay que pagar la luz. Entonces esto es un checklist, esto es una lista y dice, ok, ¿cómo está la educación dominicana? ¿Cómo está el tema de la alimentación? ¿Cómo está el tema energético? ¿Cómo está el tema? Y tú dirás, bueno, para ti es muy fácil porque tú no sabes lo que es gobernar. Bueno, probablemente no sepas. Pero pareciera que no se sabe nunca para dónde que vamos a ir en realidad. Dios ha sido benevolente. No, pero este es caray. El Señor ha puesto su amor. Dios ha sido Samuel. Ha sido claro. Mira, cállate. El Señor. Cállate que estoy en un space. Que me oigan. Óiganme. No, cállate. Pero espérense, el Señor ha dejado pruebas. Él salió de su cuarto de boceando. Su benevolencia, poniendo sabiduría en la mente. Cállate. De nuestro excelentísimo por hoy, señor presidente de la República. Eso porque no tiene clase mañana. Luis Rodolfo Abinader Corona, no. Porque acaban de suspender la jornada de clases del día de mañana y del jueves. El pueblo de Jesús está alegre. Dios mío, ese hijo mío, señores. Bendiciones para todos. Hagan chocolate. Dame agua, muchachos.
Él es así, él sale del cuarto voceando vaina. Llegó el hombre. Ahora salió voceando, hablando de que del excelentísimo señor presidente. Yo te digo a ti, señor, perdonen. Pero usted tiene Yo un vivo actor, usted tiene un actor nato en su casa. Mira, yo me apunté con ese muchacho, salió por esa puerta. Y yo, ¿qué es lo que va a decir ahora? Miren, entonces, la necesidad de, yo qué vergüenza, las necesidades puntuales de un país es sencillo. Lo que pasa es que hacen demasiado compromiso antes de llegar. Y cuando vienen a gobernar, tienen compromiso con Héctor, con Juan Manuel, con Ana, con Adri, con Denny, con Juan Carlos. Entonces, mientras este país siga siendo un archipiélago donde los intereses priman más, que los intereses particulares priman más que los intereses generales, entonces nosotros vamos a seguir teniendo el mismo problema. Por ejemplo, aquí la ley es muy rápida para castigar al pobre, para oprimir, para quitarte lo tuyo. Si tú debes un apartamento y te atrasas 3 meses, ya tú estás legal y en cualquier momento te hacen una vaina, una desgracia de embargo. Pero cuando tú tienes una situación de resarcir tu derecho, no, eso toma 6 meses. Entonces, el sistema está diseñado para joderte la vida. Eso es lo primero. Lo segundo, el dominicano no tiene un nivel de educación que le permita razonar entre lo que necesita y lo que realmente con lo que él se entretiene. O sea, la educación aquí es algo que nosotros tenemos que arreglarla definitivamente. Porque no vamos para ningún lado, señores, con un pueblo con ese nivel de ignorancia. Entonces, el que quiere promover algo, no, que tú tienes un interés político, que tú qué sé yo cuánto. O sea, tú no puedes alzar la voz porque tú estás en contra del gobierno. O sea, el día que entendamos que nosotros necesitamos que el poder realmente lo tenemos nosotros vamos a dejar de estar dependiendo de un disparate, de lo que otro te diga. La verdad, señora, yo estoy muy decepcionada, estoy cansada. Joder, y también... Recoger todo mi baile y largarme. Joder, y también recordar que este país no es nada más de los PLDistas, ni de la Fuerza del Pueblo, ni de los PRMistas, ni de los aguiluchos, ni de los liceístas, ni de los gigantes, ni de los escogidistas. Este país es de todos. Si yo pago mis impuestos y elijo un presidente, el que sea, el que ganó, el que perdió, el que sea, yo tengo derecho a quejarme en el medio que yo quiera quejarme. Así como cuando usted compra una propiedad en Santo Domingo, en una zona turística, y usted hace una denuncia de que a usted se le está metiendo el agua, por ejemplo, y usted se queja en un medio, y la persona que le tiene que resolver, en vez de resolverle su problema, lo que hace es que lo demanda, eso también es una debilidad del país, pero no es culpa de los políticos, pero también es consecuencia política directa y social de lo que está pasando. Yo la verdad estoy muy cansada. Cuando iniciamos este espacio, yo lo dije y hablé en nombre del invitado de que no estamos haciendo apología ni estamos venerando a una dictadura. No estamos venerando a la dictadura de Trujillo ni a ninguna dictadura, ni la que pasó ni la que puede venir, que ojalá que nunca venga. Porque, como dije, y lo digo y lo mantengo, aquí hay un grupo de gente que cogen el cerebro prestado del otro, o que sin cerebro dicen cualquier cosa, escriben algo y entienden que su idea es la verdad y es lo que tú quieres expresar. Entonces, yo lo digo por eso, porque cuando la gente lee el título de este espacio, hace falta un gobierno de mano dura. Ya se entiende de que Héctor y yo, y los que estamos aquí, estamos añorando y propugnando de que aquí llegue un Trujillo, cosa que es totalmente cierta. No, si tú te refieres a mano dura, con poner orden, estoy de acuerdo, pero en realidad, ¿tú quieres que te diga una cosa? Las dictaduras surgen cuando la economía es débil o muy volátil y cuando la democracia se debilite, las instituciones también. Y no estoy diciendo que vamos a volver a eso, pero realmente hay cosas que si uno no la corrige se vuelven a repetir. Gracias. Sí, así es. Gracias, Ode. Mira, y un saludo a Samuel. Dile a Samuel que explote esos dotes de actor. No, Samuel es un actor natural. No. Samuel es actor. Si te vas, llévatelo a una escuela de arte buena, de arte dramático. Mira, si hay uno que debiera, vamos a decir hasta cierto punto, que debiera estar defendiendo a Trujillo y no lo defiende, soy yo.
Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Inclusive, yo tengo una prima que cuando me oye hablando así me dice, si tu papá estuviera vivo, estuviera decepcionado de ti, por una razón. Mi papá era trujillista, y no cualquier trujillista. Mi papá fue subdirector de la Academia de Cadetes cuando en esa época cuando Trujillo la fundó. Mi papá fue el que le tocó darle el curso de entrenamiento básico militar a Radamés Trujillo. Mi papá fue compadre de Trujillo. Mi papá fue golpista. Mi papá fue de los que le dio el golpe de estado a Bosch en 1963. Y yo no apoyo nada de eso. Yo no apoyo nada de eso. En la sala de mi casa había una foto de Trujillo. Mi papá tenía en la sala una foto de Trujillo encabezando todas sus fotos militares, de sus logros, sus diplomas y sus cosas. Él tenía arriba una foto de Trujillo. Y yo no apoyo para nada el régimen de Trujillo. Y tampoco apoyo el golpe de estado que se le dio a Bosch. Y tampoco apoyo la revolución de abril. Porque no necesariamente, porque mi papá lo fue, yo lo tengo que apoyar. Porque uno tiene que tener criterio propio. Y uno tiene que darse cuenta de que lo malo es malo y que no se debe repetir. Y de verdad estoy de acuerdo con la posición de la señora Ode. De verdad, maravillosa su participación. Estoy de acuerdo con lo que ella dice. Héctor, está muteado. Sí, yo apagué el micrófono. Si alguien quiere hablar. Perfecto. Héctor, ya cerrando, agradeciendo a Ode, a todos los que están por acá. Veo que la única que se motivó a dar su opinión, a su participación fue Ode, pero bueno, creo que el mensaje está claro. Una reflexión final, Héctor, sobre esto. Y no quiero que suene populista ni que sea un cliché, pero yo soy de lo que siempre veo el vaso y los casos que se ven aquí, a pesar de todo y de las decepciones, así con esa decepción como lo mencionó Ode, que yo también la siento y la veo. Y a veces yo mismo digo, bueno, déjame yo agarrar, vender todo y largarme de aquí, irme, yo no sé, para Alaska, para donde sea, al fin del mundo. Pero a veces creo que las cosas tienen solución y que este país es salvable. Entonces, una reflexión final, Héctor, y agradecerte nuevamente, hermano, por estar aquí y por ser siempre, decir sí cuando conversamos de algún tema para tratar en este espacio, hermano. Mi reflexión final, Juan Manuel, agradeciendo la invitación y agradeciendo a todos los que participan en el espacio, que espero que esto dure por muchos años, que esto no se acabe, porque este es un buen espacio, algo necesario verdaderamente para que el pueblo escuche algo diferente y para que también, caramba, luchemos por nuestro querido país, porque este país lo queremos. Nosotros necesitamos mano dura, pero la mano dura que necesitamos son autoridades y ciudadanos dispuestos a hacer cumplir la ley, dispuestos a trabajar por el bien del país, que nos convirtamos en nacionalistas ortodoxos, no en el sentido xenofóbico de la palabra, sino en el sentido de que queramos lo mejor para nuestro país, que trabajemos por nuestro país, que si alguien tiene un grupo de personas, se pueden reunir y formar un grupo y crear un programa, vamos a decir un programa para mejorar la educación, para darle a República Dominicana un nivel educativo a nivel público como debiera ser. Entonces, que no encuentre un obstáculo en la ADP, que no encuentre un obstáculo en el Ministerio de Educación, que no encuentre un obstáculo en el Congreso, sino que si eso le conviene al país, todos nos unamos y trabajemos para eso. Que todos nos unamos y cuidemos el medio ambiente. Que todos se unan para reducir los niveles de delincuencia. Señores, ahí salió un muchachito de 13 años de edad que encabezaba una pandilla en Villafaro. Entonces, cuando entrevistan a la mamá, le dicen a la mamá, ¿qué edad usted tiene? 29. ¿A qué edad usted lo tuvo? A los 16. Yo como psicólogo clínico que recientemente estoy haciendo unos estudios de sexualidad humana. ¿Qué dicen los estudios de sexualidad humana? ¿Qué dice? Precisamente hoy lo estaba leyendo en el manual que tengo de sexualidad humana.
que los niños hijos de madre adolescente son más propensos a terminar desarrollando trastornos de conducta. Y el trastorno de la conducta es lo que nosotros en buen dominicano se dice delincuencia juvenil. Entonces, es como que la cosa, como que van ahí. Como que una cosa jala a la otra. Nosotros necesitamos definitivamente, para poder sacar algo de nuestro país, para poder salvar nuestro país, para poder mejorar la condición de nuestro país, debemos ponernos para eso, debemos educarnos, debemos conocer nuestras leyes porque no las conocemos, pero también debemos exigirle a los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado que cumplan con su deber, porque nosotros creemos que el país es del presidente de turno, el país es de todos nosotros, el presidente, la vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esa gente toditos son empleados tuyos, mío, de Ode, de Dilcia, de Juan Carlos, de todo el dominicano. Ellos tienen que respondernos a nosotros porque nosotros le pagamos a ellos para que nos pongan este país a funcionar. Nosotros no le pagamos a ellos para que ellos hagan con nuestros recursos lo que a ellos les dé la gana. Y no estoy diciendo que lo están haciendo, sino para que entendamos que los funcionarios públicos, como su nombre lo dice, son funcionarios que reciben una paga de los impuestos que nosotros pagamos para que nos pongan el país a funcionar. Entonces nosotros tenemos el deber de reclamarles cuando las cosas no andan bien, porque solamente así vamos a poder poner esto a funcionar. Juan Manuel, muchas gracias, mi querido amigo. Hay muchas cosas más que hablar y tú sabes que estamos a tu orden. ¿Ode tiene alguna pregunta, algún comentario final? Vamos a ver. Yo sé que ustedes están cerrando el espacio, pero no quería desaprovechar la oportunidad. Porque ese caso más reciente de ese niño, Ángel el Diablón, o sea, como un niño de 13 años ya tiene un mote de ese tamaño, más grande que su cuerpo, ¿eh? El mote que tiene es más grande que su cuerpo. Y en realidad no voy a abundar mucho. De hecho, grabé un video para TikTok hace un momentito y lo voy a subir. Yo lo único que quiero aportar es que realmente el tema del embarazo en las adolescentes influye mucho en la descomposición social que tenemos. Pero hay madres también que en algún momento quizás fueron madres adolescentes y por un tema de actitud pudieron echar sus hijos hacia adelante. A mí me ha causado mucha conmoción esa situación. Primero porque es un monte más grande que el cuerpo que el carajito tiene. Segundo, tú le ves la carita y tú dices, pero banda de qué. O sea, que tú lo ves y tú dices, no le puedo dar una galleta porque no es hijo mío. No lo puedo matar porque es un menor de edad y sería un abuso realmente. Pero lo que él está haciendo, o sea, son cosas que tú no sabes cómo por dónde agarrarla. Entonces, la reflexión final es esa. Héctor, tú tienes razón en lo que dices. Pero realmente yo también entiendo que la actitud de nosotras como madres también define el futuro de nuestros hijos. Vamos a meter un botón. Ustedes escucharon el mío ahí, como entró, haciendo desastre. Y yo me convertí en madre a los 15 años y te puedo decir, no de Samuel, sino de la mayor, y te puedo decir que no es fácil, pero sí se puede. Excelente, claro que sí, claro que sí. Felicidades, de verdad que sí. Y cuídese actor, cuídese actor. Héctor, agradecerte nuevamente y señores, repetirles y recordarles que el jueves estará aquí, 8 de la noche, o sea, pasado mañana, Ginger Bejarano estará con nosotros para hablarnos del salario emocional. Hablaremos del salario emocional en todo el sentido de la palabra. Hablaremos de qué tan importante es eso en estos tiempos, que no es solamente pagarle a un empleado lo que importa. A veces la actitud y la actitud con C y con P vale más que un sueldo que usted le pague a esa persona. Estímulo, compensación y también ese plus que usted le puede dar como líder y también a ese liderado para que sea una mejor persona. Eso es parte también de una salud mental apropiada. De todo eso hablaremos el jueves con Ginger Bejarano, una excelente invitada, señor. Usted tiene que escuchar a esa dama. Así que no se lo pierdan este jueves, 8 de la noche, aquí en el espacio de Juan Manuel. Nuevamente, mi amigo Héctor es de más de 20 años, así que muy agradecido y muy contento siempre de tenerte aquí, amigo. Gracias, Juan Manuel, gracias. De verdad, y gracias a todos por habernos acompañado. Un abrazo para todos, señores. Cuídense, Ode también y todos los demás. Sueñen bonito, descansen y cuídense con estas lluvias, señores, por favor. Chao, chao.